Nosotros ya estábamos lanzados acá conversando con Nelson Daniel a propósito de su nuevo trabajo, Durmiente, esta bellísima novela gráfica. Ahí la ven, a quienes nos están, que además está en este formato, ¿cierto? Alargado, diríamos. Apaisado, claro. Apaisado, este ladrillo que tengo acá, y que es un trabajo realmente hermoso. Nelson había estado acá en la radio, estuvimos conversando de Metahulla, ¿te acuerdas? Sí fue. 1899-1959 junto a Pancho Ortega. Que es un gran trabajo de novela gráfica hecho en nuestro país, y de verdad, yo si no lo he leído, léanlo, porque además a mí me encantan esas voladas que se van así como, y yo no sé, yo igual pienso que el Pancho Ortega tiene una bola para ver el futuro. Sí, claro. O sea, Pancho Ortega tiene su mundo y su metamundo armado hace rato ya. No, claro, pero cada vez, no sé si leíste la última, sí. Y uno dice así como, oh, heavy, la cantidad de cosas que Pancho dice aquí que están pasando, qué miedo. Sí. Pero bueno, ahora Nelson llega con esta novela Durmiente que tiene varias cosas interesantes, y una de esas, probablemente la más llamativa, es que no tiene ni una línea de diálogo. Y yo lo conversaba con él recién y vamos como a retomar esa conversación. Y tú has trabajado para Chile y el mundo siempre con guionistas. Y por supuesto ya hay un diálogo, ¿no?, entre quien propone la historia y los diálogos que van a suceder entre los personajes, y tu rol, dibujar, crear este mundo desde lo gráfico. Y aquí, cuando tú decías contar una historia, dice, no va a haber ni una línea de diálogo. ¿Por qué? Era un desafío que tenía ganas de afrontar hace bastante tiempo. El dibujo, obviamente, para mí, el cómic siempre fue dibujo, más que guión. Evidentemente hay una unión entre ambos. Pero siempre me interesaba mucho más, evidentemente, el dibujo. Y la opción de hacer un cómic completo sin diálogo era un desafío que, después de trabajar tantos años haciendo cómic, sentía que era necesario potenciar la imagen propiamente tal. Es súper fácil, en cierto modo, resolver problemas secuenciales a través de algunos textos. Sin embargo, hacerlo a través de una imagen es 10 veces más complejo, porque hay que considerar cada elemento que se va a mostrar, cómo se va a mostrar y qué es lo que se va a hacer. Por lo tanto, desde el principio fue un desafío súper... no fue sencillo, digamos. Pero, bueno, llegó a súper buen término, según yo. Sí, no, es una novela hermosa, aunque dura, ¿no? Digo, es hermosa en su técnica, es hermosa en cada uno de los cuadros, da un montón para ver, pero es una novela que cuenta, o sea, es un mundo árido, poco apocalíptico. No sabemos qué fue lo que sucedió, solo vemos a este personaje al principio, que voy a tratar de no hacer los spoilers. Claro. Solo vemos a este personaje al principio que protege una especie de bazooka, ¿no? Eso es como todo lo que alcanzamos a saber al principio, y luego vamos descubriendo más información respecto a este personaje. Así que súper orgulloso del objeto, también súper contento del apoyo editorial, que fue casi inmediato también, algo que no es fácil que suceda hoy en día. Así que súper mega contento por eso. Planeta se la jugó, mi querido editor Diego también se lució con la edición, trabajó súper duro con ella, así que sol flores para ello. Bueno, porque además hay que decir que el libro viene como en este formato apaisado, ¿cierto? Es un libro tapadura, es un libro que no es barato de editar. No es como que llegas y lo metes como en la máquina, ¿no?, que ya está programada. Esto tienes que hacerlo particularmente para desarrollar este libro. Y hasta ahora, ¿cómo ha sido para ti la recepción de Durmiente? Súper positiva. Ha pasado más o menos lo que uno esperaba que sucediera. La gente efectivamente ha profundizado en el libro, se ha quedado un minuto más, ha analizado las imágenes y ha entendido un poco el propósito del libro. Así que, no, 100% feliz por la acogida en este poco tiempo que lleva al aire. Estamos conversando con Nelson Daniel a propósito de Durmiente, su más reciente publicación. Y yo les contaba que él ha trabajado también con destacados autores nacionales, pero también a nivel internacional, haciendo arte y colores para The Cave, para Jude Ritz, Dungeons and Dragons, Teenage Mutant Ninja Turtles, también en colaboración con Stephen King y Joe Hill, Road Rage, además de portadas para Ghostbusters, G.I. Joe, Transformers, Samurai Jack y más. Entonces, uno dice, wow, como has trabajado con grandes
marcas, uno diría, al interior Licencias, del mundo de sí. los cómics, muy al interior de la industria, y preguntarte por este salto, porque sin duda Durmiente es un ejercicio autoral. Así es, 100%. Era exactamente eso, era un poco no abandonar, pero no tengo nada en contra de dibujar a las tortugas ninja, me encanta dibujarlas, porque todo tiene que ver con historias pasadas, sobre todo juveniles, me parece súper entretenido, además poder vivir de todo aquello. Pero el cómic me interesa mucho como medio, como lenguaje, y la posibilidad de explotarlo en un mercado norteamericano es poco probable porque están súper acostumbrados y domesticados a su manera de hacer las cosas. Entonces, la opción de hacer este libro, aunque se presentó en el mercado norteamericano, estaba más enfocado para este lado del hemisferio. Y para Europa, sin duda. Y para Europa. O sea, en España también ya lo tienen, no hay fecha de salida, pero está. Esperemos que salga en un par de países más, pero eso está en veremos. Pero era un ejercicio que es necesario también para ver hasta dónde es posible exportar y explotar este medio como es el cómic, que siento que a veces se autolimita también, ¿te fijas? Retomar este formato que es muy parecido al formato tira cómica era algo que yo siento que se necesitaba hacer porque también estaba un poco abandonado el formato en sí mismo, a pesar que es el formato tradicional, ¿Sí? el primer formato del inicio del cómic, etcétera, etcétera. Entonces, eso, es amor al cómic y tratar de hacer todo lo que se puede a través de eso. Ahora, ahí de nuevo tu respuesta me trae a una reflexión, ¿no? Yo le contaba a Nelson que yo empecé a leer cómics hace poco. Hace algunos años atrás, una amiga me prestó toda su colección de Neil Gaiman y de Sandman, y fue una explosión en la cabeza. Esto fue mucho antes de que saliera la serie, ¿no? Y lo que me pasó ahí fue, y le contaba que ahora me pasa, ahora yo ya sí compro cómics y me he hecho mi propia pequeñita colección, aunque sé que es como Candy Crush, es como que uno entra a un... Me puse 2 límites, te los cuento, pues si no me vuelvo mona. Fue como, ok, Neil Gaiman, sí, o sea, como todo lo que saca Neil Gaiman, que no es poco, igual. No es poco, no. O sea, porque además ahora salió, bueno, ahora hace un par de años salió la colección de también American Gods en cómics, que es hermosa. Y ahora abrió el mundo de Sandman, que estaba limitado, y hace 5 años lo abrió y creó como 4 líneas más de Sandman. Entonces, es muy grande. Y lo otro es que es como, ok, si vamos a hablar de superhéroes, DC Comics o Marvel, solo mujeres. Son como mis límites. Porque si no, uno no puede coleccionarlo todo. Sí. Especialmente cuando está empezando después de los 40, ¿no? Pero una cosa que sí me pasa, y ahí por ahí va mi pregunta, es que entre tanto, yo leo mucho texto, para mí leer cómics es un recreo, es la posibilidad de poner mi cerebro a trabajar desde otro lugar, incluso cuando al lugar que me llevan, como en el caso de Durmiente, no es un lugar placentero, es un lugar exigente, ¿no? ¿Qué crees tú que pasa ahí con el poder como lectores acceder, especialmente los lectores adultos? Durmiente es un cómic, una novela gráfica para adultos, no porque tenga contenidos difíciles, o sí, quizás porque tiene contenidos difíciles, ¿no? Pero no porque digo sean de alto montaje sexual o ese tipo de cosas. No, claro. Entonces, ¿qué sientes que pasa ahí con quienes leemos cómics? ¿Qué pasa con nuestras cabecitas y la posibilidad de dialogar con estos otros mundos que ustedes nos proponen en estos contextos tan llenos de información? Claro. Yo conozco a mucha gente que no puede leer cómic porque siente que el texto, por ejemplo, está tan apretado que finalmente se produce un caos visual y es como que no está ordenado como en una hoja tradicional, digamos. No va a tener ese problema con Durmiente. Exacto, eso no va a ocurrir con Durmiente. Y también conozco otra gente que, como yo, que se inclina principalmente hacia los dibujos, mucho más que hacia los guiones. Evidentemente el cómic es una unión idealmente lo más fluida posible entre ambas cosas, pero mi inclinación es naturalmente siempre a escoger dibujos. Te contaba al principio que en términos laborales es súper poco rentable porque para uno como dibujante, supongamos 20 páginas que uno se demora un mes en hacerlo, implica una lectura de no más allá de 3 minutos. Entonces, suceden muchas cosas en el cómic que son pueden ser llamativas o no, pero que siento que son súper explotables y siento que están, a pesar del tiempo que se lleva haciendo cómic, que todavía no se profundiza mucho en ellas, ¿cachai?
y de alguna otra forma Durmiente intenta preguntarse por lo que tú estoy planteando, que es qué es lo que se puede leer en un cómic, ¿cachai? Entonces la necesidad de, en mi caso, hacerlo solo a través de imagen tiene que ver con eso, con hacerse esa pregunta, ¿te fijas? ¿Hasta dónde es posible llevar esto? ¿Qué tanto es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecer en términos de lectura? ¿Te fijáis? Eso. Sí, me parece lindo además porque Durmiente empieza muy misterioso. Y me parece que ahí uno como lector tiene que acordar contigo, autor, y decir, ok, dale, yo te acompaño en este misterio, ¿no? Y dejarse llevar por la manera en que de a poquito tú vas entregando información y nosotros vamos pudiendo profundizar esta relación que tenemos con el personaje. Probablemente, ¿qué se puede leer? Te lo digo en primera lectura, pero creo que quiero leer Durmiente de nuevo con mucha más atención al detalle. Es como, se puede leer emoción, finalmente, de eso es, ¿no? Y es muy poderoso que, a pesar de que uno pueda decir la mayoría de estos dibujos de Durmiente son planos generales, ¿cierto? O espacios industriales, y desérticos, que es donde más o menos sucede la historia, los puntos altos siempre tienen que ver con la emoción del personaje. Así es. Y ahí es fácil entrar, de alguna manera. Era una de las intenciones del libro, sin duda, diste en el clavo. Y eso tiene que ver también con, o sea, es una suma de cosas, pero el formato necesitaba que fuera más cinematográfico. También por eso, en un principio, siempre estaba la idea de hacerlo paisado. Luego pasó a ser prácticamente una tira cómica. Pero al principio la idea era un formato paisado, para tener esa experiencia más cinematográfica, más... yo siento que Durmiente es prácticamente un western, ¿te fijáis? No solamente por el formato, sino por la manera en que está narrada, por el tipo de plano. Hay algunos elementos también en el propio protagonista que están vinculados con aquello. Entonces buscaba ese tipo de experiencia, ¿te fijáis? Y es indudable que a través de la imagen, de alguna u otra manera, es recurrente, digamos, poder llegar a ese punto en el espectador. Entonces el ejercicio era de qué manera poder hacerlo a través de estas secuencias quietas de este libro con este formato, y eso fue lo que finalmente costó más de un año en trabajo. Pero con la imagen, por lo menos desde mi punto de vista, evidentemente es para allá donde se apunta. Bueno, ustedes pueden vivir la propia experiencia con Durmiente. Está disponible en librerías, está disponible también a través de las redes de Planeta Libros. Es una publicación de Planeta de Cómics. Hemos conversado con su autor, Nelson Daniel. Nelson, tremendo placer tenerte acá. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya regresamos.